Hola, hola. Hoy en Biología para Todos aprenderemos ¿Cómo es la atmósfera? La atmósfera es la capa de gases que rodea a la Tierra, a nuestro planeta. Está formada en un 78% de nitrógeno, en un 21% más o menos de oxígeno, que casi todos los organismos necesitan para respirar, y el otro 1% está formado de gases como el argón, el dióxido de carbono, el vapor de agua, metano, ozono, e incluso por pequeñas partículas de polvo o polen. Aunque parezca que el aire no pesa, eso no es cierto, sí que pesa, sí que tiene masa. Y esta, aunque es pequeña, es atraída hacia la Tierra por la gravedad, formando así la presión atmosférica, que varía con la altitud. Exactamente, disminuye. Por ejemplo, al nivel del mar, la presión es de una atmósfera, pero aquí, en lo alto de una montaña, la presión atmosférica es de 0,7 atmósferas. La presión atmosférica es exactamente el peso que ejerce la columna de aire sobre un punto de la corteza terrestre. La atmósfera, esta capa que ya hemos dicho que rodea la Tierra, tiene dentro de ella capas, pero claro, no siempre ha sido como la conocemos ahora. Los gases de la actual atmósfera estaban atrapados en el interior de la geosfera, como burbujas de gas en un refresco. Este gas fue escapando de la geosfera por todos los volcanes que había y formaron una atmósfera primitiva llena de nitrógeno, CO2, vapor de agua, metano e incluso amoníaco, pero desde luego no contenía oxígeno. Era muy parecida a la atmósfera que hoy encontramos en Venus o en Marte. El vapor de agua condensó para formar nubes que comenzaron a precipitar. El agua que caía enfriaba poco a poco la superficie de la geosfera. Llovió tanto que al final comenzaron a formarse mares y océanos primitivos. En estos océanos surgieron los primeros organismos vivos. En general eran bacterias muy simples que ocupaban los mares durante millones de años. Tras estos organismos simples aparecieron, hace unos 2.500 millones de años, las cianobacterias, que son capaces de hacer la fotosíntesis. Tomaban CO2 de la atmósfera primitiva para fabricar energía, materia orgánica y liberar oxígeno. El oxígeno liberado por las cianobacterias a la atmósfera cambió radicalmente nuestro planeta, que hace 2.000 millones de años comenzó a variar. El carbono se fue acumulando en los océanos y las rocas, y el oxígeno en la atmósfera, formando la capa de ozono y las capas actuales de la atmósfera. Pero la revolución industrial en el siglo XVIII provocó un nuevo cambio. El aumento de la deforestación y la utilización de combustibles fósiles generaron o ayudaron al aumento de la cantidad de CO2 en la atmósfera, cosa que puede resultar muy peligrosa para la supervivencia de la vida en nuestro planeta tal y como lo conocemos a largo plazo. Actualmente la atmósfera está formada por dos grandes capas, la homosfera y la heterosfera. La homosfera se sitúa entre la superficie de la geosfera hasta los 80 kilómetros de altitud. En ella hay una distribución de gases muy homogénea, gases como por ejemplo el argón, el dióxido de carbono, el vapor de agua o el oxígeno. La heterosfera se sitúa desde los 80 kilómetros de altitud en adelante hasta que se termina la atmósfera. En ella se observan diferentes capas porque los gases están distribuidos de manera desigual. Dentro de esas dos zonas de homosfera y heterosfera se diferencian otras 5 capas: la troposfera, la estratosfera, la mesosfera, la ionosfera y la exosfera. La troposfera es la capa más fina, entre los 6 y los 20 kilómetros de altitud. Está situada dentro de la homosfera y toca a la superficie del planeta, pero contiene el 80% de todos los gases de la atmósfera, como por ejemplo el oxígeno, el nitrógeno y el vapor de agua. En esta zona la temperatura va a ir bajando con la altitud, hasta unos menos 50 grados centígrados. Toda la vida del planeta va a depender de ella, y en ella se localizan los fenómenos atmosféricos, como las lluvias, las tormentas o el viento, que luego explicaré. La siguiente capa de la atmósfera es la estratosfera,
que llega aproximadamente hasta los 50 kilómetros de altitud. En ella se diferencian estratos, como por ejemplo la ozonosfera o capa de ozono, que nos protege de las radiaciones ultravioletas que proceden del Sol. Esas mismas que nos broncean la piel en verano, pero que si nos dan en grandes cantidades pueden provocar cáncer de piel, cataratas e incluso ceguera. La última capa de la atmósfera es la mesosfera. Con 30 kilómetros de espesor, se extiende hasta los 80 kilómetros de altitud. Está formada por una mezcla de gases de hidrógeno y helio, pero no contiene oxígeno, ozono ni vapor de agua. En esta zona, la mayoría de los meteoritos que llegan se van a desintegrar, dando lugar a lo que denominamos como estrellas fugaces. La primera capa de la heterosfera es la ionosfera o termosfera. Es la capa más gruesa, de unos 600 kilómetros de espesor. El hidrógeno y el helio están muy dispersos en esta capa y los rayos de sol chocan con las pequeñas partículas de estos gases formando las auroras. Esta capa se llama termosfera porque la temperatura aumenta muchísimo en ella con la altitud. Además, actúa de filtro de radiaciones X y gamma. Por último, la exosfera es la parte más externa de la heterosfera. En ella casi no hay concentración de gases y su límite superior no está muy bien definido. Es como una zona de transición entre la atmósfera terrestre y el exterior del planeta. Está claro que la atmósfera es una capa muy importante para la Tierra y para todos los seres vivos que vivimos en ella, puesto que nos protege y sirve de filtro de todas las radiaciones que llegarían a la superficie terrestre, como ocurre con la radiación ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma, entre otros. Fíjate cómo la atmósfera va a absorber la radiación de todos esos rayos. Cuando cualquier radiación procedente del Sol choca contra los gases de la atmósfera, lo que van a hacer estos gases es absorber toda esa energía que llevan. Y así hay muchos rayos que no van a llegar a la Tierra. Para absorber esa energía, lo que hacen los gases de la atmósfera es romperse. Por ejemplo, la capa de ozono va a absorber las radiaciones ultravioletas. Cuando una radiación ultravioleta choca contra el ozono absorbe la energía y se rompe. Pero no te preocupes, que al poco tiempo el ozono vuelve a formarse. Así no se gasta. En otro proceso que participa la atmósfera es en el mantenimiento de la temperatura del planeta y en la regulación de los climas. Fíjate, la radiación infrarroja que calienta la Tierra va a llegar a ella, pero no de la misma manera a todas las regiones. La zona ecuatorial del planeta recibe la radiación solar de manera más directa y se calienta más que los polos, pero gracias a la circulación de los vientos y de las corrientes oceánicas, el calor del planeta se distribuye desde las zonas ecuatoriales hacia los polos. Exactamente, el aire circula por la zona alta de la troposfera, donde se enfría y coge densidad, haciendo que caiga hacia la superficie de la geosfera. Allí, en la superficie de la geosfera, se calienta, pierde de nuevo densidad y asciende. Esto forma unos movimientos circulares, estos que ves aquí, que se llaman células de convección, por los que asciende el aire caliente y desciende el aire frío. Estas células de convección van a generar los vientos que se encargan de regular la temperatura de nuestro planeta. Sin esta circulación, los climas del planeta serían muchísimo más extremos. Por último, la atmósfera también participa en todos los ciclos de la materia. Esto quiere decir que en la atmósfera vamos a encontrar gases como el dióxido de carbono, el nitrógeno o óxidos de azufre, que tienen componentes esenciales para la vida en nuestro planeta y para otras zonas, como la geosfera o la hidrosfera. Por tanto, la atmósfera va a captar y ceder estos elementos a los otros componentes de nuestro planeta. Lo último que os voy a contar son los fenómenos atmosféricos que se van a formar en estas capas de la atmósfera que ya hemos visto antes. Por ejemplo, el viento es el aire en movimiento y este viento se puede producir en las capas bajas de la troposfera o en las capas altas. El aire se mueve debido a los movimientos de rotación y traslación del planeta,
que arrastran a este aire de la atmósfera. También influye la diferencia de temperatura, ya que el aire caliente más denso va a ascender y el aire frío menos denso baja. Y la presión hace que el aire cambie de zonas de mayores presiones a zonas de menor presión. Todos estos factores van a provocar que los vientos vayan hacia un lugar o hacia otro. Otro fenómeno atmosférico es la humedad que tiene la atmósfera. Esto es la cantidad de vapor de agua que contiene. Cuanta mayor sea la temperatura de la atmósfera, mayor cantidad de agua o de vapor de agua va a poder contener. Si este vapor de agua se enfría, se va a condensar, formando las nubes, o formando escarcha o niebla. Pues ya está. Ya habéis visto todas las capas de la atmósfera y por qué esta capa es tan importante para nuestro planeta. Si te ha gustado, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en la próxima.